Hola, hola, buenas tardes. En unos minutitos damos inicio. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, sí se escucha. ¿Me escucha? Ay, qué bueno. Buenas tardes. Ahorita voy a activar mi cámara por acá. Así me conocen y los conozco. Si pueden activar su cámara, yo se los agradezco. Gracias, Alejandra, por activar su cámara.
Por acá creo que ya estoy viendo por acá a Ana Elisa Contreras. Gusto de conocerla, Elisa. Gracias, igualmente, licenciada. Tiene usted una sonrisa ahí muy, muy grata. Bueno, a ver. Gracias. ¿Y los demás nos van a dejar solitas aquí? No se vale. Vamos a estar por ahí Marjorie, Cecia, Jonathan. Qué gusto conocerlo, Jonathan. Buenas tardes. Por acá tenemos a Fernando y a Yajaira. También tenemos a Merly. Bueno, ustedes, qué susto el de la clase pasada, ustedes. Yo dije, ¿qué pasó con mis alumnos? Dije yo. Por ahí nada más aparecieron dos, ¿verdad? Pero creo que hubo un traslape de información, ¿sí? Entonces, por eso, perdonaos que no estuvieron, ¿verdad? Pero qué bueno verlos. Bienvenidos una vez más. Yo voy a estar impartiendo con ustedes el curso de Escuelas de Psicología 1. Pero vamos a omitir aquí a alguien. Entonces, yo soy la licenciada Carla Joana Vargas Mins. Voy a estar compartiendo con ustedes el curso. Eh, eh, ya por ahí vi que algunos ya se agregaron a Classroom. En Classroom está el programa del curso, está el calendario de actividades. Si no estoy mal, con ustedes estamos a un mes de hacer ya lo que es el primer parcial, ¿sí? Más o menos sería el 16 de marzo con ustedes el parcial, de hoy en un mes. Estamos hablando que de aquí a 4 lunes, ¿verdad? Entonces yo voy a estar trabajando con ustedes. Yo les subí una presentación, ahí estaba la manera en cómo vamos a trabajar, cuántos puntos vale la primera unidad que corresponde al primer parcial, cuántos puntos vale la segunda unidad y cuántos puntos vale la unidad 3, que sería el examen final. No sé si alguien tiene dudas con respecto a que yo coloqué por ahí en la presentación que había un costo de 200 quetzales para evaluación extraordinaria en las 3 fases. ¿No? Bueno, entonces si ahí en el camino les van surgiendo dudas, entonces con mucho gusto pueden hacer, ¿verdad? Yo sé que la virtualidad pues nos ayuda en muchas cosas, ¿sí? Yo en su momento estudié de manera virtual y a veces en lo que estaba haciendo el desayuno, la refacción o la cena, mi camarita estaba apagada, ¿sí? Pero el problema era cuando daban alguna información y yo no estaba atenta, ¿sí? Entonces sí les voy a rogar y les voy a pedir que por favor usted mantenga activa su cámara mientras esté conmigo en clase, por favor, ¿sí? No voy a estar diciéndoselo todo el tiempo, active su cámara, active su cámara, active su cámara, pues porque ya estamos en un nivel muy profesional ambos, ¿sí? Así que agradezco a quienes por ahí tienen activa su camarita y si por algún motivo pues usted no puede activarla porque quizás todavía está en el trabajo, está saliendo del trabajo, está de camino a su casa, pues no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí no puede pasar es de que toda la hora y media pues yo no pueda verlo, por favor, ¿sí? Entonces voy a dar inicio a lo que es el curso, pero antes de eso necesito que los que no estuvieron la semana pasada active su micrófono, active su camarita, que nos cuente cómo se llama y a qué se dedica, ¿sí? Yo no los conozco, yo creo que entre ustedes ya se conocen, pero quiero conocer esta parte de ustedes. Entonces no sé si hay algún voluntario o por si voluntariamente yo menciono. Ustedes me dicen. Buenas tardes a todos, yo soy Ana Elisa Contreras, me pueden decir Elisa o Ana. Eh, yo me dedico a la rama de gastos médicos y llevo trabajando ahí 11 años. Okay. Mucho gusto, Elisa, y bienvenida al curso. Gracias por la iniciativa. ¿Alguien más? Ahí ya les quitó el turno para que no se sientan presionados sin ser los primeros.
Vamos a ver si está por ahí Fernando Martínez. Creo que no está Fernando. Vamos a ver si está por acá Marjorie. No está Marjorie. Vamos a ver si está Yajaira. Creo que tampoco está Yajaira. Vamos a ver si está por acá Jonathan. Ahí. Okay. Okay. Entonces, digamos, Jonathan, que actualmente usted es estudiante, activo, 100%. Ay, entonces ya sé quién va a ser el abanderado del curso. Bienvenido, Jonathan, qué bueno verlo. Vamos a ver si estará por acá Cecia Coronado. Buenas tardes, Creo Licta. no ¿Me escucha? ¿Buenas tardes? Sí, Perdone, voy manejando. No puedo encender mi cámara, pero mi nombre es Cecia Coronado y pues actualmente trabajo de asistente administrativa de logística. Ok, mucho gusto, Cecia, y bienvenida al curso hoy. No tenga pena si no puede activar su camarita hoy, con cuidado ahí. Andrea López. No sé si me escucha bien, licenciada. Sí, le escucho. Ah, muy bien. Bueno, mi nombre es Andrea Noemí López Estrada. Actualmente trabajo como, ay, se me olvidó la palabra, el servicio al cliente en un restaurante y estoy estudiante también. Y bueno, bienvenida, Andrea. Ahí me dice qué restaurantes, pues, porque yo voy a llegar a comer con descuentos de plan. Bienvenida. No sé si estará por acá Lucía Alfaro. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Usted me dice si ya estuvo conmigo hace sí. 8 o todavía no. No, es ¿Sí? mi primera clase. Sí, y ¿Eh? disculpe que estoy toda despeinada, pero venía manejando. Mi No nombre es tenga pena. Ana Lucía Alfaro. Me pueden decir Lucía o Ana Lu. ¿A qué se dedica Ana Lu? Soy asesora de ventas y pues estudiante. Bueno, bienvenida. Oye, mucho gusto Gracias. conocerle y poder ver. Gracias por activar su Gracias. clase. Vamos a ver si estará por acá Melsin Esteban. Él tiene el nombre de mi hermano, Esteban, pero vamos a ver si estará por acá Melsin. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Perdón por la Tardes, tardanza. no tenga Me pena. tiraron, fíjese que como otra clave para entrar, pero no me lo aceptaba, no entiendo por qué. Okay. Vamos a ver qué pasó. Voy a dejar anclado el link de la clase en el chat, ¿oyeron? De WhatsApp, para que se les haga más fácil. Gracias. Gracias, licenciada. Okay. Pues mi nombre es Melvin Esteban, para los que no me conocen, para servirles. Tengo 47 años de edad, mi segundo año, ¿verdad? Por acá. Bueno, ¿a qué se dedica Messi? Soy músico, licenciada. A eso Ay, me que bueno, dedico. ya saben, miren, para el cierre de Pensum ya tenemos ahí la música gratis. Ahí mariachis. Eso, ay, ya ven, qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Gracias, Messi. Gusto gracias, de hombre. conocerlo y tenerlo acá. Y qué bueno que pues por acá usted esté con nosotros, ¿verdad? Yo creo que también ya tenemos al segundo abanderado por acá en la clase, así que, ay, se ponen pilas las chicas, por favor. Vamos a ver por acá si estará Vilma Araceli Gutiérrez. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes. ¿Usted estuvo conmigo la semana pasada? Sí, yo fui de las dos que estuvimos. Ah, muy bien. Esta fue la de los puntos extras. Nah, mentiras. No, Ya, nos van a sí. enojar los Bienvenida, doña Gracias. Vilma. Qué bueno verla por acá. ¿Oye? Muchas gracias. Bueno, creo que el resto todavía está por ahí alistado el cafecito, me imagino, pero yo espero que ya esté atento o atenta a la clase. Bueno. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas Perdón, yo tardes. quisiera presentarme también.
Voy a Gracias. encender la cámara, aquí estoy en el carro, todavía no he llegado a casa. Mi nombre es Merlin, estoy para servirles a todos ustedes. Soy licenciada en Pedagogía y profesora de Informática y pues me dedico a la docencia. Ay, qué alegre, muchas felicidades por esa carrera que ya tiene y qué alegre que pues va por la segunda. Cualquier cosa, Gracias. aquí estamos y cualquier cosa en que podamos apoyarle también. Hoy, bienvenido. Bueno, entonces, por favor, reaccione con un emoji si usted tuvo el tiempo, se sentó, anotó, reflexionó y leyó las diapositivas o la presentación que yo subí la semana pasada. Así con toda la sinceridad del mundo. Si no veo ningún emoji, no pasa nada. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Solo Merlin tuvo la oportunidad. Por ahí, y Jonathan también. Bueno, también Lucía dice por acá que tuvo la oportunidad de poder ver las presentaciones. Bueno, voy a compartir esa presentación que ustedes tuvieron a bien de poder verla. Por favor, sí necesito que usted se tome el tiempo de poder leerla, porque ahí hay aspectos que sí ya entran en el contenido del primer parcial. ¿Sí? Solo estoy esperando acá que me cargue y voy a proyectar y voy a resaltar algunos puntos así de manera rapidita para que nos dé tiempo ya de entrar de lleno con el contenido de lo que es el curso de hoy. Entonces los voy a compartir por acá. Y en lo que me carga, pues felicitarlos, porque si ustedes no sabían, en Guatemala, hablemos en general de todos los departamentos de Guatemala, solo el 5% de la población de todo el país entra a la universidad, ¿sí? Entonces, eso significa que de ese 5% de población, lamentablemente solo el 1% logra graduarse, ¿sí? Entonces yo espero que todos ustedes hoy sean parte de ese 1% que vaya a graduarse. El tiempo se va muy rápido, el tiempo no se siente, ¿sí? Y 5 años pasan demasiado rápido. Al menos si ustedes se dan cuenta, enero ya se nos fue, febrero prácticamente se nos está yendo, porque ya hoy estamos a 16 y el tiempo va muy rápido, ¿sí? Entonces, échele ganas, yo sé que cuesta, yo sé que lo económico muchas veces no nos da, pero eso sí, ustedes tienen un privilegio si lo vemos de esta manera. La universidad regional es la única que mantiene sus precios, ¿sí? Yo soy egresada de la Mariano Galvez y yo entré pagando 410 quetzales por ahí y salí pagando cuando ya terminé de estudiar los 5 años de la carrera, salí pagando 1,000 y algo de dinero, ¿sí? Entonces, gracias a Dios con ustedes, la universidad pues mantiene sus precios y eso es muy bueno, ¿sí? La semana pasada estuvimos platicando con Araceli y ella me contaba, mire, licenciada, es cierto, porque ella tiene un hijo que es ingeniero de la Mariana y me dice, es correcto, entramos pagando alguna cuota y terminamos pagando casi que el triple en cuota, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja muy, muy buena, ¿sí? Yo siempre he dicho que la universidad puede tener muy buen prestigio, puede ser la que más dinero se paga, puede ser la que más por ahí la gente diga, ay, es que es, por ejemplo, la del Valle, es la de la Marroquín, es la de la Mariano, la USAC, y todos van a buscarle, pues, alguna falla a la universidad, ¿sí? Entonces, la universidad no lo hace a usted, usted hace a la universidad, ¿sí? Yo puedo ser muy pila, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. ¿Puedo graduarme de la Marroquí? Claro que sí, pero mis finanzas no me lo permiten, ¿sí? Por lo tanto, estoy en la San Carlos y voy bien con mis cursos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí aplica el dicho que todos dicen, el perico donde quiera es verde, ¿sí? Entonces, animarlos para que ustedes puedan terminar esta meta que se han trazado, ¿sí? Entonces, yo sí espero de aquí a unos años poder verlos o tal vez tener el privilegio de entregarles su título para poder estar en el acto de graduación. Y si Dios lo permite, pues más adelante poder encontrármelo como un colega, como un profesional, quizás trabajando conmigo
o siendo partícipe de alguna actividad en la cual nos veamos involucrados. ¿Sí? Entonces hay que echarle ganas por ese título. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla para que usted pueda ver pues, qué fue lo que trabajamos la semana pasada. La semana pasada no entré de lleno con mucho contenido por la situación que se dio que no estaban todos, ¿sí? Pero ya hoy sí, ya entramos. Por favor, puede reaccionar con un emoji si ya se ve mi pantalla, por favor, si yo ya lo estoy proyectando. Gracias. Bueno. Entonces voy acá. Vale. Ahí está la bienvenida, el código de Classroom, cómo se va a dividir cada fase. Necesito que usted tenga el 80% de asistencia conmigo, por favor. Aquí hicimos una pregunta. Definimos el objeto de estudio de la psicología y la psicología, en definición, es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Pero para que esto se lleve a cabo hay una triada fundamental y triada viene de 3. ¿Sí? Haga de cuenta y caso que es un triángulo que no se puede separar. Y esta triada necesita 3 elementos básicos, que es el afecto para saber qué es lo que nosotros sentimos, la cognición, que es lo que nosotros pensamos, y el comportamiento, que es lo que nosotros hacemos. Si se dan cuenta, ambas van de la mano, ¿sí? Yo no puedo tener una emoción sin tener una acción. No puedo tener un pensamiento sin llevarlo a una emoción o viceversa. Entonces, ambas se necesita una de la otra. Luego platicamos con las chicas que estuvieron conmigo acerca de quién era Wundt. Y si nos vamos un poquito a lo que es la historia, que va de la mano con la filosofía de la ciencia, nos damos cuenta que Wundt pues es el primer psicólogo que tiene a bien poder tener el nacimiento del primer laboratorio de psicología en Alemania. Este señor se da cuenta que todo el mundo quiere tener la razón, ¿sí? Porque tiene amigos que están, va, escribe y escribe que todo el mundo quiere tener la razón, ¿sí? Entonces él se da cuenta de que es un grave problema porque ya se imaginan que todos quisiéramos tener la razón sobre algo, estaría imposible. Entonces él viene y dice, no puede ser posible que todos quieran tener la razón. Por lo tanto, él crea el primer laboratorio experimental, ¿sí? Donde él se da cuenta que la psicología se vuelve medible porque empiezan a aplicar pruebas, empiezan a hacer exámenes, empiezan a hacer test y empiezan a tomar a cierta población de personas para poder experimentar y darse cuenta que pues esta psicología sí se puede medir, se le puede dar un valor, se le puede dar un punteo, se le puede dar una escala, ¿sí? Y aquí tengo un breve ejemplo para que usted entienda cómo es que se medía la psicología en esa época. El ejemplo es, ¿cuánto tiempo tarda una persona en presionar un botón después de escuchar el sonido? ¿Sí? Por ejemplo, digámoslo así, si ahorita mi teléfono está aquí a la par mía y yo escucho que está sonando y que es una llamada, yo primero pues voy a procesar que me están llamando, ¿sí? Entonces puedo hacer que en cuestión de 3 segundos o de 4 segundos yo agarre el teléfono y presione el volumen y eso significa que la llamada se corta, ¿sí? Entonces, puede hacer que yo lo haga de manera inmediata, como puede hacer que yo lo haga de manera pues, lenta, más sofisticada, o que incluso yo pase desapercibido ese sonido, ¿sí? Entonces, por ahí hablamos en general, si lo vemos de esta manera, sobre lo que hacía Wundt, ¿sí? Y nos damos cuenta que hay 3 fuerzas grandes en lo que es la psicología. En esto está lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis está hecho por el profesor de Freud, ¿sí? Él es el que se encarga de ver todo lo que tenga que ver con el análisis y él habla acerca del inconsciente que vamos a ir viendo más adelante. Hablamos también del conductismo, que el conductismo viene de la conducta. Aquí podemos tener a Watson, podemos tener a Pavlov,
Y ellos hablan que todo se puede observar y medir al mismo tiempo. También tenemos al humanismo, que acá podemos mencionar a Carl Rogers, a Bandura, que ellos hablan acerca que el humanismo se centra primero en la persona, ¿sí? En cómo es que la persona se desarrolla a lo largo de ciertas situaciones y etapas. Y el humanismo ve el potencial humano y la empatía, ¿sí? También vimos que la psicología clínica está como una especialidad, ¿sí? Porque aquí yo les preguntaba a los demás cuál era la diferencia entre psicólogo clínico y psiquiatra. Es totalmente diferente el trabajo que ellos hacen. El psicólogo clínico da acompañamiento en una terapia, que esa terapia lleva una secuencia, pero el psiquiatra se dedica a medicar, ¿sí? Nosotros los psicólogos clínicos no podemos medicar, ¿sí? ¿Quién medica es el psiquiatra? ¿Sí? Y pues por acá hay algunos otros roles que hace el psicólogo. Y algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado es la ética, ¿sí? Porque la ética es muy importante en su ámbito porque van a haber cosas que usted definitivamente no puede compartir, ¿sí? Primero por ese código de ética que usted comparte con su paciente o con su cliente, que es la confidencialidad, ¿sí? Hay datos que nosotros sí podemos compartir de manera general, pero cosas muy específicas no podemos hacer. Entonces esto ya cae en una demanda, en un delito, y es un gran problema, ¿sí? Por favor, para que usted lo tome en cuenta. Luego de esto también platicamos, aquí tenemos una pregunta que usted puede hacerse y puede responder en casita, y acá nos quedamos. Vamos a ver por acá, solo permítame. Permítame. Solo voy a dejar de compartir. Pero quien vio la presentación me puede decir cuál es el error que hay en esta que yo les compartí ahorita. El código, sí, el código correcto, pero hay algún otro error. ¿No? Bueno, ahorita les voy a enseñar yo cuál fue el error. Permítanme, solo me está cargando esto por acá. Ahora se las voy a compartir. Solo me está cargando por acá. Voy a apagar un momento mi cámara para que la banda del internet pues pueda fluir. Vamos a ver por acá. Voy a ver si me va a dejar compartir. Bueno. Bueno. Aquí está. Aquí me faltó. ¿Sí? Por acá me faltó proyectar esto. Bueno. Ya vimos o expliqué lo de la psicología de la ciencia. Y algo que vamos a estar trabajando también es el objeto de estudio que va a ser el psiquismo. Pero esto solo lo voy a dar de manera general, ya en su momento yo voy a profundizar un poquito más en el tema, ¿sí? Y tenemos tres bases, si lo vemos, los procesos cognitivos, que es cómo pensamos, cómo percibimos, cómo atendemos y cómo recordamos lo que es la información, ¿sí? Entonces, todo lo cognitivo tiene que ver con nuestro cerebro, ¿sí? Ahora bien, lo afectivo tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y cómo estos pues tienen un impacto en nuestra vida y ese impacto pues va a tener una acción al momento que usted genera una conducta. Ahora bien, la subjetividad va a ser una forma única
y particular que tiene cada individuo al momento que experimenta lo que está pasando en el mundo de manera interna o externa. Para que se entienda un poquito más, voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. En lo cognitivo, la percepción, escucha el tono de voz, la atención. Debe de ignorar el ruido del pasillo para concentrarse específicamente en la explicación. ¿Cómo trabaja la memoria? Relaciona lo que se está diciendo con un concepto que leyó en la guía, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, necesito a los tres para poder llevar a cabo una comprensión. Voy con el ejemplo 2. Los procesos afectivos. Cómo sentimos, qué emociones tenemos y qué impacto causa en nosotros. Un paciente asiste a consulta tras perder su empleo. El paciente tiene emoción, sentimiento e impacto en la conducta. Emoción puede ser que él diga que esté triste, puede decir que se sienta enojado o puede decir que esté feliz. El sentimiento podría ser que está llorando, que se le ven sus gestos o que ese sentimiento va acompañado con esa emoción que no lo ha dejado estar tranquilo. Entonces, esa emoción, juntamente con ese sentimiento, pues va a tener un impacto en la conducta de la persona. Ahora bien, ¿cómo puedo diferenciar yo un sentimiento de una emoción? Las emociones son todas aquellas reacciones psicofisiológicas que usted va sintiendo. Por ejemplo, miedo, ira, tristeza, alegría o incluso hasta puede sentir asco, ¿sí? Mientras que los sentimientos son los que nos hacen como que tener una interpretación más consciente y duradera. Por ejemplo, el amor, la culpa y el orgullo, ¿sí? Voy con la subjetividad. Dos hermanos crecen en una casa donde los padres son muy exigentes con las notas escolares. El primer hijo interpreta la exigencia como una muestra de amor y de apoyo, mientras que el hijo 2 interpreta la misma exigencia como una falta de libertad y un rechazo a su personalidad, lo que le genera una rebeldía o una ansiedad, ¿sí? Ambos perciben de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué pensamientos se les vienen a ustedes si salen, por ejemplo, ahorita de su trabajo y ven este clima? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa por su mente? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más pensaría? Si yo salgo y no llevo sombría, yo digo, ya me mojé. Me mojé, qué frío, saber si me va a dejar el bus, saber si me va a llevar, ¿sí? O puede ser que yo salga y que yo diga, ay, qué rico el clima, justo para tomarme un cafecito, para pasar a cenar por ahí, eso me da tranquilidad, ¿sí? Entonces, vamos a predecirlo de diferentes maneras, ¿sí? Y a eso va lo que es la subjetividad. Y acá tenemos a la psicología como ciencia y tenemos antecedentes de la historia o la época de antes, que antes de ser psicólogos, pues hubieron pensadores que prepararon el terreno para la psicología. Y aquí tenemos una pregunta. Y aquí tenemos, muchas gracias por su atención. ¿Sí? Eso fue lo que yo vi la clase pasada. Ahora sí voy con el tema de lleno, con lo que es hoy. Así que por favor, hoy sí, tome anotaciones, por favor, para que así pues, usted no se sienta un poco perdido. Bueno,
por favor, me indica si ya se ve la presentación de nuevo. Gracias. Bueno, por favor, si hay dudas, si algo no queda claro, con toda confianza, active su micrófono porque yo ahorita no los veo porque estoy proyectando. ¿Sí? Yo veo mi presentación, pero no va a ser que usted tenga levantada la mano y yo explique y explique. Entonces, con toda confianza, activa el micrófono, me interrumpe, que no pasa nada. Bueno. Ahora bien, el curso se llama Escuelas de Psicología 1. Dígame, Esteban. Gracias, licenciada. Es que a veces se le corta, fíjese, pero Ok. vamos, gracias. Si se me escucha entrecortado, con toda confianza me dicen que yo repito otra vez. ¿Sí? Por eso apagué un poquito mi cámara porque creo que la señal no está cargada. Pero cualquier cosa ustedes me dicen. Bueno, el curso de ustedes es bien interesante porque se llama Escuelas de la Psicología 1. ¿Sí? Entonces usted tiene que ver la teoría conmigo, lo que es historia. ¿Sí? Pero yo no me voy a ir de un solo, vamos a ir paso a paso para que quede claro, ¿sí? Más adelante usted va a ir conociendo cuáles son todas esas escuelas que hacen que la psicología pues tenga mucho campo, ¿sí? Por ahí usted va a escuchar la escuela del humanismo, la escuela psicodinámica, la escuela del conductismo, la escuela de la Gestalt. Y es ahí donde usted se va a identificar con una escuela. ¿Sí? Porque al momento de que usted haga su privado, pues usted puede hacer que le pregunten, mire, licenciado, ¿cuál es la escuela que a usted le gusta? Entonces usted viene y dice, fíjese que a mí me gusta mucho la escuela del humanismo porque se centra en la persona y empieza usted a decir por qué es que esto le gusta. ¿Sí? Ahora bien, a manera de introducción, vamos a ver qué es la psicología. ¿Sí? Etimológicamente, la palabra psicología proviene de las voces griegas psique, que significa alma o espíritu, y logos, que es un tratado o estudio, y por ahí entra en juego lo que es la logoterapia. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, viene de los griegos, que fueron pensadores de la época de antes, y ellos dicen, bueno, no le vamos a poner como tal psicología, sino que se va a llamar psique y logos. ¿Sí? En la actualidad también se le conoce como psique y logos, pero para que esto se esté dando, pues se hizo lo que es un estudio científico de la actividad mediante la cual pues los seres humanos tienen diversos medios. Y al momento de tener diferentes medios, diferentes recursos, pues nosotros los seres humanos vamos respondiendo a estímulos, y a manera que usted responde a un estímulo, pues usted va a tener una conducta sobre ese estímulo, ¿sí? Y muchos de estos estímulos nosotros los hacemos de manera consciente, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, acá en la imagen yo tengo 3 personas, y lo vemos de esta manera. Tengo al espíritu, tengo al alma y tengo al cuerpo, ¿sí? Y no voy a entrar en el ámbito de religión, pero todos contamos con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, ¿sí? Es por eso que la psicología, pues en la época de antes, se decía que psique, pues era el alma o el espíritu de la persona, mientras que logos era el estudio de esa alma y de ese espíritu. Ahora bien, la psicología es una disciplina que se centra en 2 componentes. Estos componentes son base para la carrera de ustedes. Ustedes van a estudiar la conducta y van a estudiar los procesos mentales de cualquier persona que llegue con ustedes, ¿sí? Porque la conducta, porque usted va a ver cómo la persona pues tiene diferentes acciones, cómo la persona responde o da respuestas acerca de alguna conducta que está pasando, ¿sí? Y eso sí, nosotros no cambiamos la conducta de nadie, ¿sí? Ojo con eso, porque las personas modifican la conducta.
Y para esto voy a poner un ejemplo muy general. Por ejemplo, voy a usar aquí de ejemplo a Jonathan. Digamos que Jonathan tiene una actual pareja que es muy celosa, ¿sí? Pero esta persona le ha sido infiel a Jonathan en 2 ocasiones, ¿sí? Entonces Jonathan ya está así como, ay no, la tercera será la vencida, ¿sí? Entonces Jonathan se da cuenta que su pareja, ahorita que pues él se ha dado cuenta que lo va engañando por segunda vez, él platica con él. Entonces viene ella y le dice, mira, voy a cambiar, ya no les voy a hablar, lo voy a bloquear, voy a cambiar mi número. Y le hace un montón de promesas a Jonathan, ¿sí? De las cuales pues Jonathan analiza y dice, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, ¿verdad? Pasan 2 meses, 4 meses, 1 año y todo nítido, todo chilero dirían en buen chapín. No pasa nada, ella es fiel y calidad, ¿sí? Pero pasa un tiempo y por ahí le habla otra persona y cae en otra infidelidad, ¿sí? Esto es algo real, ¿sí? De nuestra realidad que no podemos apartar. Usted se pelea con su pareja y para que esté bien va a tratar de hacer todo bien para que esa pelea pues no se alargue, ¿sí? Al momento de que se hace la pelea, de que hacen las paces y que todo calidad, entonces la persona vuelve a hacer puntos, ¿sí? Pasa un tiempo y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces a eso me refiero cuando yo digo que la conducta es modificable, ¿sí? A la conveniencia de cada quien, pues la conducta va a cambiar, ¿sí? Y también se enfoca en estudiar lo que es los procesos mentales, porque nosotros los psicólogos necesitamos ver procesos cognitivos en nuestros pacientes o nuestros clientes. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué no tiene retención de memoria? ¿Por qué será que no puede comprender lo que está leyendo? ¿Cómo es que los procesos afectivos, emociones y sentimientos afectan, en este caso, los procesos cognitivos de la persona? ¿Sí? Entonces, 2 cosas esenciales y elementales para su carrera. Ahora bien, si nos vamos un poquito a lo que es la historia de la psicología, vamos a encontrar que es una disciplina que debe y puede dividirse en 2 grandes etapas, ¿sí? La primera es una fase filosófica o precientífica, ¿sí? En donde todo se filosofaba, en donde todo se pensaba, en donde todo se analizaba, pero no se le daba una solución, ¿sí? Solo se quedaba en un análisis y ahí era todo, ¿sí? Pero también nos damos cuenta que con el surgimiento de la psicología científica, cuando hablo de científico es porque observo, porque analizo, porque realizo hipótesis, porque hago una experimentación y tengo un resultado. Psicología científica viene del método científico, ¿sí? Entonces me doy cuenta que después de que es filosófica, que solo se piensa, que solo se cuestiona y no pasa de ahí, entonces me voy a una psicología científica como disciplina independiente, ¿sí? Entonces por ahí nos damos cuenta que en la imagen que yo tengo está el cerebro abierto de la persona porque ya entran pensadores, ya entran diferentes ramas, ya entran muchas cosas que antes en la antigüedad pues no se daban porque solo era filosófica, pero al momento que la psicología entra como una disciplina científica, pues entonces ya podemos admitir pruebas, ya podemos admitir medicamentos, ya podemos admitir laboratorios y así va evolucionando. Ahora bien, tenemos antecedentes filosóficos. Voy a pedirle a alguien que lea el número 1, por favor. Pero que no sean todos, porque si no nos vamos a quedar sordos. Por favor. Gracias, Lucía. Antigua. Ay, perdón. Ayúdeme, Lucía, que levantó la manita y luego voy con Elise. Muy amable. Gracias. Grecia antigua. Platón,
Dualismo. El alma y el cuerpo son entidades separadas y opuestas. El alma es eterna y superior, mientras que el cuerpo es una limitación física, su cárcel. Aristóteles. Ilemorfismo. Funcionalismo, perdón. El alma no es algo separado, sino la chispa o el principal vital que hace que el cuerpo funcione. Gracias. Bueno, si nos vamos un poquito a lo que es Grecia antigua, voy a ver que Platón pues sale a resonar en lo que es la psicología. Y Platón habla acerca de algo del dualismo. El dualismo es una corriente filosófica, religiosa y científica, que en este caso postula pues dos principios, el alma y el cuerpo. Platón dice que el alma y el cuerpo son entidades totalmente separadas, ¿sí? Y opuestas, o sea, nada que ver una con la otra, porque él dice que el alma es eterna, mientras que el cuerpo pues tiene una limitación física. ¿Y cuál va a ser esa limitación física? Pues va a ser su cárcel. ¿Por qué lo pone él como cárcel? Porque la persona al momento que empieza a vivir, pues empieza a tener muchos problemas, ¿sí? Y muchos de estos problemas le van a dar felicidad o va a ser totalmente lo contrario, ¿sí? Yo no sé si aquí ustedes han conocido a personas o a familiares que todo el tiempo están enojados, están molestos y nunca pueden estar felices. Están peleando con la vida todo el tiempo, ¿sí? Pero esto se acaba cuando la persona fallece. Entonces ahí entra en juego lo que es el alma, porque pues el alma sale del cuerpo y va hacia algún lugar, ¿sí? Pero si yo me meto a la religión, usted ya sabe a dónde se va el alma y a dónde se va el cuerpo, ¿sí? Entonces Platón se queda con ese dualismo, pero entra Aristóteles y Aristóteles habla acerca de lo que es el ilimorfismo y lo que es el funcionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él se da cuenta que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo, porque pues Platón ya se lo indicó. Entonces él viene y dice, el alma es algo no separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Aristóteles el alma va a ser una chispa, ¿sí? Y esa chispa va a hacer que el cuerpo funcione. Entonces viene Aristóteles y dice, no puedo seguir pensando en el dualismo, porque el alma y el cuerpo para Aristóteles no pueden estar separados, tienen que estar juntos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un poquito contradictorio lo de Platón con lo de Aristóteles, ¿sí? Ahora bien, después de pasar por la Grecia antigua, me voy un poquito acerca de la Edad Media. ¿Alguien? Por favor, no me recuerdo quién por acá activó su micrófono para que nos lea Edad Media. Yo, Edad Media, Santo Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica, con el cristianismo, definiendo al ser humano como una unidad de cuerpo y alma espiritual, destacando la razón y la voluntad libre como facultades superiores. Gracias. Bueno, con la Edad Media, también llamado como el Medioevo, este es un periodo histórico que se da entre el siglo V y entre el siglo V y entre el siglo XV, ¿sí? Esto de la Edad Media surge con lo que es la caída del Imperio Romano, pero nos damos cuenta que aquí surge Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces él viene, se da cuenta de lo que ya dijo Platón, lo que ya dijo Aristóteles, entonces él viene y va a integrar estas dos cosas que ellos piensan, ¿sí? Y él viene y defiende al ser humano como una unidad de cuerpo, ¿sí? Y también esa unidad de cuerpo dice que debe de tener un alma espiritual, porque al momento de que él dice que se tiene el cuerpo y se tiene también lo que es el alma, se da o se destaca la razón y la voluntad libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la persona ya puede tener uso de razón, ya puede usar su lógica, ya puede hacer muchas cosas por voluntad propia, ¿sí?
Entonces él dice, bueno, el ser humano pues sí tiene que tener alma, tiene que tener cuerpo, tiene que tener espíritu, pero algo que debe destacar en el ser humano es que tenga la razón y la voluntad libre para poder defenderse. ¿Alguien que me haga favor de leer La modernidad del siglo XVIII, por favor? Por favor, Jonathan. Gracias por ahí del siglo XVII. Gracias. Bueno, entonces aquí ya nos vamos un poco a lo que es lo moderno, ¿sí? Y entra en juego René Descartes, porque él se da cuenta que sí hay un dualismo, pero él dice, hay que hacer una división, ¿sí? ¿Y cómo hace esta división René Descartes? Es que él separa la mente pensante del cuerpo físico. El cuerpo físico para él es una entidad y la mente pues es otra totalmente, ¿sí? Entonces él viene y hace esta separación porque entonces se viene un estudio más profundo sobre la mente y sobre lo que es el cuerpo físico. Ahora bien, viene el famoso John Locke y el empirismo británico. Él viene y se da cuenta que la mente es una tabla rasa. ¿Alguien ya había escuchado hablar acerca de esta frase? ¿No? Bueno, él hace referencia a la tabla rasa porque él dice que las personas nacen, van evolucionando, van creciendo por diferentes etapas, pero que esas personas tienen, si lo vemos de esta manera, un cerebro en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ideas, porque no ha logrado en algún dado punto procesar. Y esta frase la hace mucho él referencia a los bebés, ¿sí? Él dice que los bebés nacen totalmente con la mente en blanco, ¿sí? Entonces por ahí él hace mención que todo conocimiento proviene exclusivamente de la experiencia, ¿sí? Entonces pues sí tiene un poquito de lógica que él diga que los bebés nacen con esta frase, porque pues los bebés no han adquirido experiencia, ¿sí? Luego de eso me voy un poquito a lo que es el nacimiento de la psicología científica. Y aquí voy a mencionar a William Bond. ¿Qué hace este señor? Él fundó, el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, ¿sí? ¿Para qué hace él este laboratorio? Porque él empieza a aplicar métodos derivados de la fisiología para poder analizar la conciencia mediante la introspección analítica. La introspección analítica tiene que ver cómo estamos nosotros formados por dentro. ¿Será que actúa al consciente? ¿Será que lo hago de manera inconsciente? Y así sucesivamente. Esto de la introspección lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tengo en la diapositiva. Ahora bien, después de ver esas corrientes filosóficas, ahora me voy a lo que son los antecedentes científicos del siglo XVIII y del siglo XIX. Aquí nos damos cuenta que la psicología empieza a adoptar métodos de las ciencias naturales, ¿sí? ¿Cuáles son esas ciencias naturales y por qué entran en juego? Acá las vamos a ver. Y la primera ciencia es la fisiología y la física. ¿Y quién es el que encabeza estas dos ciencias? Y la encabeza Helmholtz. ¿Qué hace este señor? Él midió la velocidad del impulso nervioso y él se da cuenta que esto se demuestra que no se da
de manera instantánea, ¿sí? Él se da cuenta que ese impulso nervioso no se da en un 2x3, sino que se hace poco a poco y que tiene un proceso. Entonces viene John Muller y él viene y postula la ley de las energías nerviosas. ¿Y para qué hace él esta ley? Porque él se da cuenta que hay una sensación que va a depender mucho de cómo sea estimulada para poder tener una reacción. Entonces, al momento que hay una reacción, entra en juego lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, viene, si lo vemos de esta manera, Helmholtz, y él solo viene y se dedica a medir la velocidad del impulso nervioso. Mientras que Müller viene y él dice, bueno, ya nos dimos cuenta que sí hay una velocidad, pero necesito hacer una ley que especifique la sensación dependiendo al estímulo que se esté obteniendo. Sigo por acá. Ahora voy con la ciencia de la psicofísica. Y la psicofísica está postulada por Weber y Fechner. Ellos dos vienen y se ponen a discutir, se ponen a analizar y ellos sientan las bases de la medición mental, ¿sí? Al momento que ellos dicen, bueno, vamos a hacer esta medición para poder cuantificar cómo es que se da la relación entre estímulos físicos y sensaciones mentales a través de umbral. Entonces aquí entra en juego todo lo que tenga que ver con el cerebro, ¿sí? Entra por ahí el sistema límbico, entra el cerebelo, entra lo que son las neuronas, entra el lóbulo frontal, el parietal y así sucesivamente para poder ver cómo está catalogado los estímulos físicos y mentales. Pero esto sigue evolucionando. Ya ahora me voy con la astronomía y la fisiología. ¿Alguien de aquí es fan del horóscopo? Que reaccione con un emoji, por favor. Okay. Bueno, yo antes creía mucho en el horóscopo, luego creo que le fui perdiendo como que el hilo, pero sí hay cosas que sí pasan, místicamente sí pueden pasar, ¿sí? Bueno, entra en juego también la astronomía y la fisiología en los antecedentes científicos porque la ecuación personal de Bessel y los estudios de Tonders sobre los tiempos de reacción que impulsaron la cronometría mental, ¿sí? Dependiendo del tiempo, ellos decían que las personas pues tenían tales pensamientos y su reacción era inmediata o era tardía, ¿sí? Y ellos hacen estudios también sobre cómo es que las personas reaccionan ante impulsos, pero con un tiempo para ver cómo es que se daba todo ese proceso de manera mental. Entonces ellos se dieron cuenta que las personas pensaban muy despacio y por lo tanto la reacción era tardía o era lenta. Pero también se dieron cuenta que las personas pensaban demasiado rápido y reaccionaban de manera inmediata. Ahora bien, sigo con esos antecedentes científicos y ahora voy con el positivismo. Ahora todo el mundo le dice, tienes que ser positivo, tienes que pensar en positivo, no tienes que ser negativo y ahora todo el mundo quiere que uno toda la vida esté positivo, ¿sí? Hay cosas que no siempre se nos van a dar y por lo tanto usted no siempre va a estar en manera positiva, van a haber cosas negativas y no podemos pasar desapercibidos que muchas veces pensemos en negativo, ¿sí? Yo a veces tengo la dificultad que sí me cuesta ser un poco positiva en algunas situaciones y tiendo a ser negativa, ¿sí? Entonces, eso no nos ayuda, ¿sí? Entonces, Augusto Comte viene y promueve el positivismo, porque él dice que el positivismo pues debe tener conocimiento en las personas, pero debe delimitarse a todos los hechos que son observables y verificables. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que ese positivismo está influyendo
mucho en la metodología nueva de la psicología, ¿sí? Ustedes van a tener clientes o pacientes que van a llegar y les van a decir, mire, yo no sé qué hacer porque todo el tiempo siento que estoy muy positivo, ¿sí? Pero si nos vamos a una terapia más profunda, nos damos cuenta pues que la persona solo tiene pegado como que el concepto y solo a replicar, ¿sí? Y también ese positivismo muchas veces va a ayudar que las personas sobresalgan a enfrentar cualquier situación o cualquier crisis que se vaya dando. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso y requiere de entrenamiento para que la persona pues vaya entrando en ese positivismo. Ahora bien, un poco de la historia filosófica, que ya vi un poco de las ciencias que acuñan a lo que es la psicología científica, ahora entro de lleno con la fundación de la psicología científica. Recuérdese que psicología científica viene del método científico y vuelvo a encontrarme con William Booth. ¿Por qué? Porque él es el fundador formal de inaugurar en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, ¿sí? Porque viene Wundt, hace su laboratorio, empieza a hacer pruebas, empieza a hacer experimentos y él define a la psicología como una ciencia de experiencia inmediata. Y aquí él viene y utiliza el método de la introspección analítica para poder descubrir cómo es que la mente procesa sensaciones, imágenes y sentimientos. Él viene y se enfoca un poquito más en lo que es la mente. Si ustedes ven acá mi imagen, tengo a una persona que se está viendo a sí misma, ¿sí? Yo no sé si a veces usted se ha quedado viendo al espejo y usted se queda viendo y se queda como que viendo que tiene ojeras, que no se siente bien, que se ve cansado, que se ve triste, que se ve agobiado o que se ve feliz. Pero Punch lo hace a manera de profundidad. Y la introspección analítica también ahora la podemos ver como una reflexión interna que usted tiene, ¿sí? Yo no sé si en algunas ocasiones hay cosas que usted tiene que hacer y usted dice, pero ¿por qué tengo que estudiar? ¿Pero por qué tengo que comprar? ¿Pero por qué tengo que comérmelo? ¿Pero por qué tengo que hacer? ¿Sí? Y esto es parte de la introspección. Más adelantito les voy a poner un video sobre lo que es la introspección, para que usted tenga una idea de cómo se maneja. Ahora bien, después de que ya vi cuál es el objeto de estudio, ya vi el concepto de psicología, ya vi lo que era en la época de antes, en la época de ahora, lo científico y las nuevas ciencias, ahora sí voy a entrar a lo que son las grandes escuelas psicológicas del siglo XX, ¿sí? Y acá me voy a ir con la primera, que es el estructuralismo. Y estructuralismo viene de estructura. Y esta escuela está liderado por Tichenor, ¿sí? Él fue un discípulo de Wundt. Si lo vemos de esta manera, fue como el alumno de Wundt y se les decía discípulos porque ellos eran los encargados de plasmar las ideas de estas personas en libros, en revistas o en cualquier otro documento. Pero también los discípulos eran encargados de traducir al latín lo que estos pensadores habían escrito, ¿sí? Entonces viene Tichenor y él busca descomponer la mente, ¿sí? Él se da cuenta que ya pensadores anteriores dicen que está el alma, está el cuerpo, que no se puede separar, que sí se puede separar, que se necesita la una de la otra. Entonces él viene y dice, bueno, yo voy a jugar con la mente. Necesito descomponer esa mente y lo hace en 3 procesos simples. El primero son las sensaciones. Nosotros los
seres humanos vamos a reaccionar dependiendo de un estímulo externo que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya veo que está muy, muy nublado, a mí me da una sensación de que va a haber frío, de que va a llover, ¿sí? Y muchas veces los estímulos no nos van a hablar, no nos va a decir, imagínense que el sol diga, más tarde se va a nublar porque va a llover, ¿sí? O sea, eso no pasa. Imágenes, porque nosotros vamos a reaccionar a una imagen, ¿sí? Y reaccionamos porque la mente empieza a divagar, ¿sí? La mente empieza a pensar, empieza a ver, empieza esto, empieza lo otro, ¿sí? No es lo mismo y no me va a causar la misma sensación que yo vea la imagen de una hamburguesa, tengo hambre, a que yo vea la imagen de un avión que significa aeropuerto al mismo tiempo. Porque si yo tengo hambre, la hamburguesa a mí me da la sensación de exquisito, de papitas, y ahí póngale usted todo lo que quiera, ¿sí? Ahora bien, con los sentimientos. Los sentimientos son las emociones que acompañan a las experiencias sensoriales o mentales. Yo hoy, por ejemplo, vi un gatito ahí abandonado, casi medio muerto, y me da el sentimiento de que llego llorando a mi casa porque no me lo pude traer, ¿sí? Entonces, muchas veces las imágenes también, pues nos van a crear un sentimiento. Alguien que sea tan amable de leernos la siguiente diapositiva, por favor. Por favor, Adlin. Wundt utilizaba el método de la introspección analítica, que consistía en descomponer los contenidos complejos de la conciencia. En estos componentes mínimos se establecieron 4 atributos fundamentales para estos contenidos mentales. 1. Cualidad, intensidad, duración y claridad. Gracias. Bueno, entonces vemos que vuelve a aparecer aquí otra vez el señor Wundt, ¿sí? Y él menciona lo que es la introspección analítica, ¿sí? ¿Y por qué hace esta introspección analítica? Porque él se da cuenta que la conciencia pues tiene contenidos completos. Usted me va a decir, licenciada, ¿qué es la conciencia? La conciencia pues es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y dentro de esa conciencia entran los pensamientos, los actos y el entorno. Por eso es que en muchas situaciones, cuando las personas, por ejemplo, cometen un crimen, dicen, mire, es que yo no estaba consciente de lo que yo estaba haciendo, ¿sí? No se estaba reconociendo a sí mismo, no estaba viendo que pues estaba realizando algún acto no adecuado, ¿sí? Entonces viene Wundt y se da cuenta que hay que descomponer esa conciencia y para eso necesita pues ver algunos contenidos mentales, que son los que mencionamos acá. Ahora bien, les voy a poner un video por acá. Voy a dejar de presentar para que entendamos un poquito más esto. Si usted tiene alguna duda, por favor, con mucho gusto me dice. Solo voy a proyectar en este momento el video. Hola, hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del estructuralismo como primera escuela psicológica. El estructuralismo nace a partir de Wilhelm Wundt
y de sus hallazgos al momento de fundar la psicología. El estudio de lo que son los procesos de sensación y percepción principalmente en su laboratorio experimental. Sin embargo, es Edward Titchener quien va a sistematizar toda esta información y va a ser como el máximo exponente de esta escuela estructural. Ahora, para cualquier escuela psicológica es necesario entender, número uno, qué significa la psicología para la escuela y número dos, qué es lo que debería ser la psicología según cada una de las escuelas. Desde el estructuralismo, la psicología debe ser la ciencia de la mente, una ciencia mental, una disciplina mental. ¿Qué quiere decir esto? El estudio principal va a ser los procesos mentales. El estructuralismo intenta responder principalmente la pregunta de qué es la mente y cuáles son los contenidos que hay en la mente. Para esto Titchener entonces comienza a profundizar sobre los procesos de sensación y percepción, porque los procesos de percepción son los que toman la información de nuestro entorno y más adelante esa información va a llegar a nuestra mente y eso se va a constituir en los contenidos que hay en nuestra mente. Principalmente Titchener se basó en los procesos de introspección. Utilizó, al igual que Wundt, la introspección como método en su laboratorio experimental. La introspección es que la persona pueda ser consciente de los procesos mentales, en este caso, bajo las variables controladas de un laboratorio experimental. Se colocaban estímulos ambientales, la persona respondía, los procesos que pasaban por su conciencia, y eso iba a ser los resultados desde Titchener. Ahora, desde el estructuralismo, la psicología debe tener tres principales tareas. Número uno, el descubrir cuáles son los elementos de la percepción. Esto suena bien, pero tenemos que entender a qué se refiere Titchener con elementos. Un elemento se va a constituir como la partícula más pequeña de la percepción. Por ejemplo, hablando de la percepción visual, si descomponemos lo que nosotros podemos ver, descomponemos la realidad y cada vez la vamos a descomponer más cuando ya hallamos ese punto que no se puede descomponer más, eso sería un elemento, en este caso, de la percepción visual. Percepciones habrían tantas como sentidos tenemos, percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa, etc. En ese caso, Titchener se dice que halló aproximadamente 30.500 elementos de la percepción visual. Descompuso la realidad tanto que comenzó a ver cuáles son esos elementos y halló un total de 30.500, igual con cada uno de los sentidos. Esa era la primera tarea que debería hacer la psicología y el psicólogo. Una segunda tarea sería encontrar cómo estos elementos comienzan a asociarse para constituir una realidad total. Primero atomizamos la realidad para después comprender cómo estos pequeños átomos, elementos, se unen para constituir la realidad como tal. Y una tercera tarea muy acorde a la visión de Wundt a través del camino de la fisiología era entender estos procesos de asociación de elementos y elementos con bases fisiológicas. Intentó colocar o descubrir las bases fisiológicas de cada uno de estos procesos. Sin embargo, esta tercera tarea fue una tarea inconclusa porque no existía la tecnología o la ciencia que tenemos hoy día para poder comprender la fisiología de estos procesos de sensación y percepción. El estructuralismo es una escuela extinta prácticamente, que no se utiliza. Realmente fue muy criticada por ser muy poco práctica en sus alcances y muy poco aplicable a un contexto cotidiano. Esto fue Psique Académica. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche. Chao, chao. Bueno, entonces aquí ampliamos un poquito más lo que es el estructuralismo. Ahora voy por acá.
Les comparto mi pantalla. Entonces nos damos cuenta que el estructuralismo pues sí viene en este caso a descomponer lo que es la mente, porque pues necesitamos entenderla un poquito más a fondo y para eso es que entra en juego este señor Titchener. Ahora bien, este estructuralismo tiene un objeto de estudio y una meta, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetos de estudio? Primero, el objetivo central del estructuralismo era descubrir la estructura de la mente mediante el análisis de los contenidos de la conciencia. Y para eso, Titchener viene y propone 3 tareas. Primero, analizar la experiencia mental, descomponiéndola en elementos simples o en unidades esenciales. Después de esto, él viene y describe las leyes que gobiernan la combinación de estos elementos para descubrir cómo es que la mente está formada. Y por tercero, él viene y descubre esa ley y conecta sus componentes con condiciones fisiológicas. Si nos damos cuenta, ese enfoque viene y se compara con una especie de química mental que busca descomponer desde lo más complejo a lo más elemental. Ahora bien, aquí en el estructuralismo vamos a tener el método de la introspección analítica, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Pero este método de la introspección analítica solamente lo hicieron en el pasado con personas que estaban adiestradas e informaran de manera detallada qué era lo que estaba pasando al momento que estaban experimentando con estas personas. ¿Cómo era que las personas iban teniendo emociones y sensaciones mientras realizaban algunas tareas que en el laboratorio les indicaban para dar, en este caso, respuestas a estímulos específicos, ¿sí? Este método de la introspección también es un análisis de la mente a través de la descomposición en cualidades más simples. Ahora bien, al momento que se hace este método de la introspección analítica va a recibir críticas y va a tener un declive, porque el método de introspección fue criticado por ser muy objetivo y por enfocarse mucho en la mente, ¿sí? Entonces la mente entra en juego lo que es la psicología de la Gestalt, porque viene la Gestalt y cuestiona la idea de que la mente fuera meramente la suma de cada parte que la iba componiendo, porque la Gestalt decía que la percepción de la mente se daba en las totalidades y propiedades del todo, ¿sí? Si se perdían, se descomponía todo, ¿sí? Entonces ellos vienen y hacen esta crítica, ¿sí? Ahora bien, dentro de estas críticas nos damos cuenta que el funcionalismo también viene y critica que el estructuralismo solo se centraba en el qué, o sea, solo en la estructura y dejaba por un lado cuál era la función o el para qué al momento de tener o darle una utilidad a la mente y que la mente se pueda adaptar al medio en el que estaba. Y también tiene unas críticas y un declive porque hay limitaciones. El propio Wundt viene y reconoce que el análisis introspectivo pues fallaba al intentar estudiar procesos mentales superiores y por eso viene y se desarrolla la psicología de los pueblos mediante lo que son métodos históricos y etnográficos, porque entonces vienen y hacen un estudio ya de ciertos pueblos y de ciertas áreas gráficas de cualquier país. Y para esto hay un video de lo que es la introspección que yo voy a compartírselos para que usted pueda verlo de manera tranquila. Creo que dura como 3 minutos, ¿sí? Entonces pregunto, ¿será que hay alguna duda con lo de hoy? ¿No? Bueno.
Entonces, ahorita yo les voy a compartir el link de asistencia por el chat del grupo. ¿Hay alguien de aquí que todavía no está en el chat del grupo? Que active su micrófono y que nos lo haga saber. Yo, Dígame. licenciada. Yo, Ok, bueno. Entonces, a quien me hizo favor de crear el grupo, por favor, si no estoy mal, fue Alejandra. Puede colocar su número, por favor, o pegar el link para que ellos se puedan agregar al grupo. Así yo estoy compartiendo la asistencia mediante el chat y una que otra información que yo vaya teniendo, ¿verdad? Entonces me dio mucho gusto verlos el día de hoy y yo espero que ya la siguiente clase pues ya usted pueda activar su cámara y pueda participar para que la clase pues usted no la sienta muy aburrida, ¿sí? Yo no la siento aburrida porque yo hablo y explico, ¿sí? Pero si usted solo me escucha, pues sí es un poquito cansado. Dígame, Merlin. Licenciada, perdona la pregunta. ¿Usted cuál es la metodología? ¿Las tareas las va a dejar después de la clase? Perdón, tengo relajo acá porque le puse el chaleco a un niño que no quería. No tenga pena. Pero después de la clase, ¿usted va a dejar alguna tarea, alguna actividad? Ok, ahí voy. Gracias por la observación. En la primera fase, ustedes van a entregar un trabajo conmigo que vale 10 puntos, ¿sí? Son 10 puntos de zona. Yo lo unifiqué y solo voy a realizar un trabajo para ayudarlos, para que no les cueste y para que no sea un poquito complicado. Ojo, ese trabajo tiene que estar bien hecho porque vale 10 puntos. ¿Cuál es el trabajo? Puede ser que sea un podcast, puede ser que sea una investigación, puede ser que sea una entrevista. Van a haber muchas actividades, ¿sí? Primero de ellos, yo en esta semana, a más tardar viernes, yo les subo por Classroom la primera instrucción de la primera tarea, ¿sí? ¿Cuándo debe de entregar usted esta tarea? Una semana antes del parcial, ¿sí? Entonces, prácticamente, si yo subo en estos días la tarea, haga de cuenta y caso que usted tiene más o menos 20 días para poder hacer su tarea, subirla y que yo pueda calificarla, ¿sí? Puede hacer que la trabaje individual o puede hacer que la trabaje de manera grupal. Eso depende de la instrucción que yo vaya a subir. Así vamos a manejar las 3 fases. O yo pregunto, ¿ustedes quieren que les deje varios trabajos para acumular 10 puntos o un solo trabajo? Por mí está bien un solo trabajo. Okay. Por mí ambas opciones están bien. Muy bien. Bueno, entonces por ahí esa es la metodología que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Aclaro su duda, Merlin? Sí, gracias. Y pues cuando lea las instrucciones, si tengo alguna otra duda, yo se la hago saber muy fina. Correcto, ¿sí? No tengan pena. Yo voy a tratar de subir las instrucciones claras, pero si algo no queda claro, si usted mire, licenciada, yo aquí no comprendo, con mucho gusto, usted puede hacer las dudas o las preguntas, ya sea por el chat que tenemos del grupo, porque puede hacer que alguien más la tenga y no se anime, o bien las puede comentar acá conmigo en clases, que no hay ningún problema. ¿Sí? Ahí en el chat ya compartieron el link para que se puedan agregar al grupo, por favor. Y de mi parte fue todo. Feliz noche, buen provecho y que puedan terminar tranquilos, bendecidos y que puedan descansar. Nos vemos la siguiente semana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.